Estudio 6. Aplícate a la lectura pública. El apóstol Pablo dio esta exhortación a Timoteo. Continúa aplicándote a la lectura pública. Y dio a Timoteo instrucciones de enseñar este requisito y otros requisitos para el ministerio a sus compañeros del ministerio cristiano. Primera de Timoteo 4:13. Este consejo inspirado también es apropiado para cada uno de los ministros de Dios hoy en día, y hacemos bien en prestarle atención. A menudo al ministerio teocrático se le presentan oportunidades para leer en público. En el estudio de la atalaya y en el estudio del libro de congregación hay que leer textos bíblicos y párrafos. Durante la reunión de servicio y la escuela del ministerio teocrático, así como en el ministerio del campo, se leen textos bíblicos, por lo que tanto es para el propio beneficio de cada ministro y para el beneficio de los que han de escucharle, el que el ministro llegue a ser un buen lector público. La lectura pública es leer en voz alta para provecho de otros. Pero ¿obtendrán los que escuchan beneficio pleno si el lector tropieza en las palabras o frasea incorrectamente o coloca el énfasis donde no debe, oscureciendo el pensamiento? ¿Qué atención dará a ellos si él carece de entusiasmo y lee monótonamente? Para leer bien en un grupo se necesita preparación. Es bueno leer bien en un grupo. Es bueno nunca ir a una asignación, aunque para leer en un estudio de libros de congregación. Es bueno nunca ir a una asignación, aun para leer en un estudio de libros de congregación sin haber leído todo el material. Si no se lee todo, el auditorio no estará recibiendo el provecho que podría recibir, y bien pudiera ser que aprendieran pronunciaciones incorrectas de algunas palabras por oírlas del lector. Sí, es necesario que cada ministro se aplique a la lectura pública. Cualidades necesarias. Al leer, sea entusiástico. Infunda calor en su preparación, reflejando los sentimientos que describen las palabras. Así evitará una presentación fría y sin vida. Ejerza cuidado para no bajar de volumen hasta tal grado que su auditorio pierda partes importantes. Usted debe utilizar suficiente volumen como para que se le oiga en todas las partes de la sala o auditorio que se esté usando. Nadie debería tener que esforzarse para oír ni siquiera una palabra. Es necesario que usted haga que sus palabras suenen fuerte y claramente, sin cercenar parte de algunas palabras o pegar apresuradamente unas a otras, de manera que no se puedan entender. Por otra parte, no es bueno hacerse tan preciso en la pronunciación que su presentación del material
distraiga del mensaje. O sea, que la presentación del material distraiga del mensaje. Leer con articulación clara significa que el que escucha jamás tiene duda en cuanto a las palabras que usted lee. A menudo, la falta de claridad es el resultado de que el lector no proyecte la voz hacia afuera en dirección al auditorio. Por eso, acostúmbrese a mantener su cabeza en alto al leer. Abra su boca para dejar que los sonidos salgan sin obstrucción alguna. El énfasis correcto es importante. En realidad, es la clave que lleva a comprender lo que usted lee. Bien sabido es que un cambio de énfasis puede comunicar un significado enteramente diferente al auditorio. A veces, una sola palabra es la que requiere fuerza especial, pero muchas veces es un grupo de palabras, una frase entera, lo que debe recibir énfasis. El pensamiento que se haya de, el pensamiento que se haya de comunicar debe ser lo que determine dónde colocar el énfasis, y en eso rige no meramente el resto de la oración, sino todo el argumento. Las pausas bien colocadas son parte vital del énfasis. Pausas cortas ayudan a agrupar las palabras de modo que comuniquen significado y llaman atención a las ideas claves. Pausa más larga indica la conclusión de una parte principal del argumento. También debe considerarse la variedad en el grado de elevación de la voz y en la velocidad del habla al esforzarse usted por leer bien. Sin esa variedad, la presentación sería desabrida y sin atractivo. Pero cuando se emplea correctamente, esa variedad en la expresión tiene mucho efecto en cuanto a hacer que la lectura de uno suene más como conversación natural y animada. Lectura de escrito. Una de las situaciones importantes que tiene que ver con la lectura pública es la de pronunciar un discurso por lectura del discurso completo en forma de escrito. Este tipo de presentación tiene su lugar. Por ejemplo, quizá de vez en cuando la sociedad haga arreglo para que todas las congregaciones del pueblo de Dios en cierto país oiga la misma información a la misma vez. Además, los discursos de lectura de escrito tienen su lugar en programas de asamblea donde hay la posibilidad de que los medios informativos citen porciones del discurso o donde hay material complicado que tiene que ser presentado con exactitud. La diferencia principal que hay que vencer en cuanto a la lectura de discursos escritos es hacer que suene como si las palabras y frases estuvieran siendo agrupadas al estilo de conversación. No obstante, es necesario dar considerable amplitud al tono. Por lo general, el fraseo de la composición es bastante diferente del que uno utilizaría ordinariamente, pues es posible que las oraciones sean más largas y más complicadas. Puede ser que la composición tenga una selección de expresiones y un ritmo que no sean naturales para la manera normal de hablar de uno. Uno pudiera pensar
que podría presentar mejor el material si lo pusiera en sus propias palabras, pero la práctica y la experiencia lo capacitará a mejorar notablemente en la presentación de discursos por lectura de escrito. Para buen éxito, la clave de preparación de antemano, para un buen éxito, la clave es preparación de antemano. Es necesario dedicar tiempo a familiarizarse con el escrito. Usted debe leer todo su material varias veces para poner en la mente con claridad las ideas principales. Si hay palabras con las cuales no esté familiarizado, búsquela en un buen diccionario y apunte en el escrito cómo se pronuncian. Entonces, practique pronunciando el discurso en voz alta para familiarizarse con el estilo que ha usado el escritor original para presentar el material. En el caso de algunos lectores, el practicar en voz alta frente a un espejo le ayuda a mejorar su contacto visual con el auditorio, algo que es muy importante si el discurso se va a presentar en una sala o auditorio pequeño. Es provechoso subrayar o marcar las palabras principales que usted quiere enfatizar. Ha sido útil para algunos lectores el dividir las frases del escrito con un pequeño trazo vertical. Además, palabras que se encuentran en agrupaciones difíciles o poco usuales y que tienen que decirse juntas pueden ser enlazadas por líneas curvas que les recuerden no hacer una pausa sino hasta haber llegado al fin de la frase. Esto evita leer con falta de naturalidad o que se pierda el significado. También se puede pensar en marcar el escrito para indicar dónde serían apropiadas algunas pausas razonablemente largas. Las pausas pueden crear expectativas, dar énfasis y permitir tiempo para la absorción del material. También es importante identificar los puntos de prominencia o mayor importancia del discurso. Usted puede marcar esto, lo cual le permitirá ir edificando la expresión de sus puntos hasta llegar a una buena culminación y entonces cambiar la velocidad. Lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia es de vital importancia tanto para jóvenes como para ancianos. A menudo hay situaciones que requieren la lectura de la Biblia en voz alta. De vez en cuando puede que haya asignaciones de ese índole en la escuela del ministerio teocrático. Y todos nosotros leemos textos bíblicos cuando hablamos a la gente en nuestro ministerio. Pero, ¿lo leemos bien? ¿Los hemos practicado tan bien que no trompezamos? ¿Que damos énfasis a las porciones que encajan con nuestro argumento y suena por eso natural nuestra lectura como en conversación? En lo que se refiere a leer de la Biblia, ciertamente se necesita preparación. Recuerde que esta es la palabra de Dios, que está llena de pasajes de extraordinaria belleza y emoción, así como razonamiento exacto y lógico. Debemos esforzarnos por reproducirla dignamente para provecho de los que nos escuchan. Si sabemos de antemano que vamos a leer la Biblia, debemos prepararnos cuidadosamente para no tropezar al encontrarnos con palabras, frases o estilos de expresión
fuera del ordinario. Considere aquella conmovedora ocasión en que los desterrados de Israel, habiendo regresado, se congregaron en la plaza pública delante de la puerta del agua de Jerusalén para dar atención absorta a las palabras de su Dios. ¿Estaban aquellos levitas asignados mal preparados y mostraron negligencia en su presentación? El registro responde. Continuaron leyendo en voz alta del libro de la ley del Dios verdadero, la cual se exponía y se le ponía significado, y continuaron dando entendimiento en la lectura. Nehemías 8:8. Aquellos lectores le tenían profundo respeto al Supremo, cuyas palabras estaban transmitiendo a sus compañeros de adoración. Sea que estemos leyendo en voz alta, para nuestro propio provecho personal, en el circuito familiar, en el salón del reino, o a alguien a la puerta de su casa, que se haga con el propósito de reproducir fielmente la información con todo su sentimiento y potencia de edificar fe. Este poder motivador de la lectura pública es subrayado en estas palabras que registró el apóstol Juan. Feliz es el que lee en voz alta y los que oyen las palabras de esta profecía y que observan las cosas escritas en ella, porque el tiempo señalado está cerca. Revelación 1:3.